En esta ocasión estamos, amigas y amigos, de manteles largos. Este 1 de julio conmemoramos 3 años ya de la victoria electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, que a la postre llevó a la presidencia de la República al actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, iniciando con ello en un periodo llamado por propios y extraños la cuarta transformación de la vida pública en nuestro querido país, México. Así que estamos desde luego muy contentos y vamos a comentar información al respecto. El hashtag Los Compromisos se cumplen. Esta nota la recuperamos del portal de noticias alternativo. Sin embargo, este medio que ha hecho un recuento cada vez que se realiza un informe de los logros, de los compromisos cumplidos por parte del presidente de la República. La nota fue publicada el día de hoy, precisamente firmada por la corresponsal del medio, Daniela Barragán, y se titula AMLO, 3 años, 12 compromisos sin cumplir, 29 en proceso y 41 ya se han alcanzado. Prácticamente más de la mitad están ya en una posibilidad de decir se cumplieron totalmente y algunos de manera parcial. Al cumplirse 3 años de que ganara la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador está también por cumplir la mitad de sus compromisos, aunque formalmente él asegura que tiene más de 90 en verde, aunque falta transparencia en parámetros que demuestren que ya están palomeados. Llega el tercer aniversario de su victoria electoral el 1 de junio de 2018 con 41 de sus 100 compromisos ya cumplidos, 29 que están por alcanzarse, y acumula 12 en la categoría de no cumplidos. Para el resto no hay parámetros que aún puedan determinar cuál es su estatus. Sin embargo, ha realizado este ejercicio en cada informe el gobierno de López Obrador para evaluar los compromisos. Se utiliza también la información de la cuenta pública, Compranet, boletines de prensa, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y la lista de los 100 compromisos de la propia Administración Federal. La lista de las 100 acciones es la que el presidente leyó en Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2018, el día de su toma de protesta. Los compromisos dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías. Otros son simbólicos y responden en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción. Y aquí tenemos el récord desde los primeros 100 días, amigas y amigos, hasta los 3 años, alcanzando los 41 compromisos ya cumplidos, 12 que aún no se han alcanzado, 29 que están por alcanzarse y 18 que aún no son evaluables. Y vamos particularmente a las cifras y a los compromisos que sí se han cumplido. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas, cumplido. Todos los estudiantes de los colegios de bachilleres, escuelas técnicas vocacionales, preparatorias públicas, recibirán una beca de 800 pesos mensuales, cumplido. 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de 2,400 pesos mensuales, cumplido. Se cancelará la reforma educativa, se establecerá el artículo 3º constitucional, el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, y el gobierno no agraviará nunca más, a maestras y maestros, cumplido. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentará proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganen menos de 20,000 pesos al mes, cumplido. Se aumentarán las pensiones de adultos mayores en todo el país, es decir, se entregará a cada uno 1,274 pesos mensuales, cumplido. También se recibirá este apoyo por parte de 1 millón de discapacitados pobres, en especial niñas y niños de pueblos y colonias marginadas, cumplido. Los pequeños productores del campo, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos, cumplido. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa, cumplido. Se unirá Diconsa y Liconsa en una sola empresa para un abasto y la distribución de alimentos de consumo popular. Se llamará Segalmex. En los almacenes, tiendas y lecherías de estas nuevas dependencias se distribuirá una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre del pueblo, cumplido.
Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas, babas y sementales. Cumplido. No aumentará el precio de las gasolinas, el diésel y la luz, no solo se le aplicará el componente de inflación, es decir, no habrá gasolinazos. Cumplido. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación y no se crearán nuevos impuestos, tampoco aumentará la deuda pública, no gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Cumplido. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México y de sus políticas para evitar que haya inflación o devaluaciones. Cumplido. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. Cumplido. Solo tendrán, perdón, aquí se nos movió la información, vamos a regresar. Y bueno, pues aquí tenemos este récord, amigas y amigos, por supuesto, les invitamos a seguir el contenido, a leer la nota completa. Solo se tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado. Cumplido. Se cancelarán los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto vaya que le dolió a la oposición también. Cumplido. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Cumplido. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. Cumplido. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. Salvo plena justificación, los policías y los militares de distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares. Cumplido. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Cumplido. Se acabará la impunidad, se reformará el artículo 108 constitucional, se podrá juzgar al presidente en funciones por cualquier delito como algún otro ciudadano. Cumplido. Estará prohibido y se convertirá en delito grave y sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y partidos. Cumplido. Desde hoy estarán abiertas las puertas de Los Pinos, que ha dejado de ser residencia oficial para ser un centro cultural. Cumplido. Ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Cumplido. Está en venta el avión presidencial y la flotilla de aviones y helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios. Cumplido. Ya no se recibirá pensión por parte de los expresidentes ni tendrán servicios funcionarios públicos, civiles o militares. Cumplido. Y bueno, aquí tenemos también, no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. Cumplido. Desde el 1 de enero se creará la zona libre en los 3,180 kilómetros de la frontera de Estados Unidos. Cumplido. El salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación y este ha sido un logro verdaderamente histórico. Cumplido. Se cumplirá el compromiso de someterse a la revocación de mandato el primer domingo de julio de 2021, aunque la oposición no quiso que este ejercicio se realizara en las pasadas elecciones y se ordenó que se enviara al año 2022, pero se va a realizar esta consulta. No habrá divorcio entre el poder político y el pueblo. Cumplido. Todos los días desde las 6 de la mañana se encabeza el presidente el Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Cumplido. Se creará, si lo aprueba el Congreso, una Guardia Nacional y esto también ya se cumplió. El presidente, conformidad con la ley, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden al Ejército, a la Marina, de que masacren al pueblo. Se acabará la represión y la guerra. Cumplido. La Fiscalía General será autónoma. Cumplido. Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y Judicial. Cumplido. Desde anoche entró en vigor, en aquel entonces se decía el Plan de Protección Civil, el ABC, de los casos de inundaciones, incendios, temblores y otros desastres. También cumplido. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Cumplido. Y la relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y de buena vecindad. Es momento de cambiar, se dijo, la relación bilateral. Y esto, amigas y amigos, claramente también es otro de los compromisos cumplidos. Y pandemia mundial.
y es que a la oposición política y a la comentocracia en nuestro país parece olvidársele que el asunto de la pandemia no es solo un asunto de México, es un asunto mundial. Y no solo en México, lamentablemente se ha tenido un rebrote de contagios, sino también a nivel mundial. No solo en México, tristemente, se han perdido en vidas, sino también en todo el mundo. Y es necesario contextualizar qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está pasando en el continente americano, qué es lo que está pasando en otros continentes y en el mundo en su conjunto para comprender los alcances, la complejidad, las circunstancias, la situación que actualmente se vive con la pandemia y a partir de ello tomar sí las precauciones, sí las medidas en lo personal, en lo colectivo, en lo comunitario, en lo regional, en lo nacional, en términos de políticas públicas para tratar de contener los contagios, para evitar que haya más muertes, pero sin caer en el terror, en la psicosis, sin caer en esta esfera de terror que han sembrado los medios de comunicación, no por una preocupación legítima y desde luego la oposición política en el país, no por una preocupación legítima por las personas, por la integridad y la salud de los individuos, sino precisamente como una agenda verdaderamente mezquina, miserable, de golpeteo en contra, en este caso, del gobierno mexicano. Y bueno, vamos a analizar qué es lo que nos plantea el mapa mundial del coronavirus, qué es lo que está ocurriendo en México y en el mundo con esta enfermedad, y a partir de ello, que cada quien tome su propia postura y su propio punto de vista. Por supuesto, vamos a este contenido etiquetado con el hashtag pandemia mundial, que no se nos olvide, la pandemia no solo está en México, sino en el mundo, y lo cierto es que el problema persiste en todo nuestro planeta. Esta nota la recuperamos del portal de noticias rtv.es, este mapa del coronavirus actualizado cada día sobre lo que está ocurriendo en México y el mundo. Mapa del coronavirus en el mundo, casos, muertes y los últimos datos de su evolución. De esta manera, amigas y amigos, el resumen de la situación es el siguiente. A comienzos de agosto, el mundo superó 200 millones de casos reportados. Lo hizo solo 6 meses después de superar los 100 millones. El país con más contagios en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, seguido de la India y de Brasil. Los casos semanales en el mundo encadenan más de un mes de crecimiento, con más de 4.2 millones de contagios notificados en los últimos 7 días. De media se han reportado 600,000 casos de coronavirus al día, una cifra ligeramente superior a la de la semana anterior, según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Esta tendencia creciente se debe en gran medida a la curva ascendente del continente americano y a la de la región del Pacífico Occidental, que han reportado incrementos semanales del 14 y del 19% respectivamente. Por otra parte, las muertes notificadas en la última semana a escala global ascienden a 65,000, con un fuerte incremento del 46% en la mortalidad en el Pacífico Occidental, que se refleja en otros países. 34 territorios han registrado un 50% más de muertes en la última semana respecto a la anterior. Y bueno, en cuanto a las muertes globales, América y Europa suman el 75% de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta el 20% de los fallecimientos. El siguiente gráfico recoge las muertes diarias por cada 100,000 habitantes en cada país. En lugares como España se observan 2 grandes episodios de mortalidad por coronavirus, el primero entre marzo y abril y el segundo entre noviembre y diciembre. A principios de junio, Perú llevó a cabo una revisión de sus datos que supuso la incorporación de más de 115,000 fallecidos por coronavirus en su estadística oficial, con más de 197,000 muertes registradas. El país sudamericano se ha convertido así en el de mayor tasa de mortalidad en el mundo, y aquí tenemos algunas de las cifras. Con todo el recuento oficial de muertes de COVID-19, amigas y amigos, es sin duda inferior al exceso de muertes reales. La propia Organización Mundial de la Salud estima que las cifras reales de muertes por coronavirus son 2 o 3 veces más que el recuento oficial a nivel mundial. Este también es un dato importante. El asunto del subregistro de muertes y de contagios es un tema mundial, es un problema a nivel mundial en realidad,
que obedece al comportamiento también epidemiológico que escapa a un ejercicio de medición absolutamente preciso, debido en buena parte al colapso vivido también por el sistema sanitario de muchos países que ha impedido un seguimiento fiel del impacto de la enfermedad. Finalmente, los datos por continentes. En Estados Unidos, la nación más azotada, la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden ha supuesto un cambio de rumbo en la gestión de la pandemia. Por otro lado, China, el país epicentro del brote, ha contenido durante meses el avance de la pandemia. Ahora, en Asia, el país más afectado es India, el segundo más poblado del mundo, que ha podido evitar la expansión del SARS-CoV-2. En África, el ritmo de contagio se ha acelerado. El continente supera los 7 millones de casos y suma más de 179,000 muertes, inmersa en una tercera ola aún más agresiva, cuando todavía los porcentajes de vacunación siguen muy bajos. Y en Latinoamérica, los países con más casos nuevos son Brasil, Colombia y Argentina. En Oceanía, la tónica ha sido las restricciones severas. Australia, que ha registrado más de 33,000 contagios y 900 muertes, se vio obligada a imponer restricciones en verano tras controlar durante varios meses la expansión del coronavirus. Nueva Zelanda, que impuso un confinamiento muy estricto, declaró al país libre de coronavirus el verano pasado y volvió a conseguir en diciembre tras controlar sus brotes activos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. El problema, el asunto es mundial y el comportamiento de la pandemia pues persiste. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que se tiene al momento? Es la vacunación. Por supuesto, las medidas individuales y comunitarias de autoconfinamiento, de sana distancia, del uso del cubrebocas, de reducir la movilidad social es un elemento importante, pero la herramienta más poderosa que en este momento puede ayudar a ir conteniendo de manera significativa la pandemia en México y el mundo es la vacunación, y por eso se han acelerado el ritmo de aplicación y se ha insistido en México, por lo menos de manera voluntaria, pero se ha insistido constantemente en la necesidad de que la ciudadanía se vacune. Así que etiquetado con el hashtag que las mujeres decidan. Y es que en los días recientes tuvimos noticias de un desempeño, para variar, ahora sí, adecuado por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en sesión mayoritaria lograron regalarle a las mujeres de este país la reivindicación de un derecho fundamental, que es a decidir sobre su vida sexual, sobre su cuerpo. No más penalización a las mujeres por la decisión del aborto. Es un elemento muy importante, una decisión histórica para nuestro país, sin duda alguna. Coloca a nuestro país en la región de Latinoamérica como uno de los primeros países. Ya está el caso de Argentina, Uruguay, México, que finalmente despenalizan totalmente el aborto, despenalizan cualquier sanción legal que pudiera haber en contra de las mujeres. Por supuesto, esta sentencia se dirige particularmente al caso de Coahuila, pero es un tema, es un precedente jurídico fundamental que sin duda obligará a los estados de la República a revisar y a reformular sus leyes en esta materia. Y por otro lado, el fallo de la Suprema Corte obliga desde ya a todos los jueces, tanto de orden local como federal, a no sancionar a las mujeres que por la razón que sea decidan en algún momento suspender su embarazo, optar por el aborto. Así que hashtag, amigas y amigos, que las mujeres decidan. Vamos a comentar la información porque sin duda es de la mayor importancia y relevancia. La primera nota informativa que tenemos en esta sección es el hashtag que las mujeres decidan, y la nota la recuperamos del portal de noticias de la BBC News Mundo para América Latina. La nota se titula Aborto en México. La Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Esta nota está publicada el día 7 de septiembre y firmada por la redacción del medio BBC News Mundo en la Ciudad de México. Con los hashtag Aborto Legal México y hashtag Es Ley, miles de personas en México celebraron este martes la decisión hecha pública por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Es un fallo considerado histórico para el país. El organismo declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes. Los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron por unanimidad la legislación del Estado de Coahuila que impone de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento. El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su código penal al respecto, por lo tanto no supone que el aborto sea ahora legal en todo México, ni que la despenalización afecte a todos los estados automáticamente o que estén obligados a cambiar sus legislaciones locales. Sin embargo, esta decisión de la Corte sí que sienta un precedente judicial para su aplicación en todos los estados de México. Al haberse alcanzado una mayoría que supera los 8 votos, las razones de la Corte obligan a todas y a todos los jueces de México, tanto federales como locales, subrayó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un comunicado. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, agregó, dejando así la puerta abierta a una posible adaptación de otras legislaciones estatales. Es decir, que si una autoridad estatal pidiera el encarcelamiento de una mujer porque se practicó un aborto de manera voluntaria, los jueces encargados del caso deberán aplicar a partir de ahora el criterio de la Suprema Corte, aunque las legislaciones del Estado consideren el aborto como un delito. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que por alguna razón deciden libremente interrumpir su embarazo, sentenció el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, autor del proyecto. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, aseguró también que con este fallo se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica, se dijo, por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos, afirmó. 2 días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a pronunciarse al respecto y declaró inconstitucional que se reconozca el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, tal y como contempla la Constitución de Sinaloa en una de sus disposiciones que quedó así, de esta manera, invalidada. Sin embargo, al haberse adoptado también por mayoría calificada de la Corte, crea de nuevo un criterio obligatorio para los jueces del resto del país, incluso en los estados que contemplan leyes con este tipo de protección y donde una mujer podría ampararse legalmente en caso de ser criminalizada por interrumpir su embarazo. Las diferencias entre estados, hasta este martes solo en 4 de las 32 entidades del país se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación, sin importar las razones. La Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Cada estado contempla leyes relativas al aborto muy desiguales y diferentes en sus restricciones, lo que hace que mujeres en el país se desplacen para interrumpir su embarazo a otras entidades como a la capital mexicana. Hasta ahora el aborto es legal en todo México solamente cuando el embarazo fue resultado de una violación. El país reconoce otras 7 causales para permitir la interrupción del embarazo, sin embargo, tales como si existe riesgo para la salud y para la vida de la mujer o si el feto presenta malformaciones congénitas graves. Sin embargo, corresponde a los estados determinar cuáles de estas circunstancias acepta y cuáles no, para que se pueda abortar en su territorio sin que sea considerado un delito. Por ejemplo, Guanajuato y Querétaro son 2 de las entidades más restrictivas del país. En la Ciudad de México, desde la aprobación de la ley en 2007 y hasta el pasado 30 de junio, se realizaron 237,643 interrupciones legales del embarazo, según datos de las autoridades capitalinas. Más de 64,000 usuarias procedían del vecino Estado de México, mientras que cerca de 4,000 llegaron de Puebla, Hidalgo
y Morelos. Años de protesta. En los últimos años, México ha sido escenario de grandes protestas para exigir que el aborto fuera legal en todo el país. Minutos después de conocerse la decisión de la Suprema Corte, hashtag celebrando el fallo judicial se colocaron este martes en los dos primeros lugares de tendencias en Twitter. Y bueno, amigas y amigos, sin duda, este es un precedente fundamental en la reivindicación de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su sexualidad y sobre todo decidir sobre un elemento importantísimo de su vida que es el derecho a elegir sobre una maternidad deseada. La maternidad, se ha dicho, será deseada o no será, y este cambio constitucional, este fallo de la Suprema Corte de Justicia sin duda garantiza este derecho. Y bueno, pues es sin duda un día, una buena noticia y un día para conmemorar la reivindicación de este justo derecho para todas y todas las mujeres. No se discute aquí la cuestión religiosa, no se discute aquí la cuestión de las creencias individuales, se discute el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pues, hashtag, con el hashtag se acabó la robadera, amigas y amigos, y es que en pocas palabras eso significa la reforma eléctrica enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Basta de saquear al país, basta de entregar los recursos de todas y todos los mexicanos a las empresas transnacionales. Sí, esas empresas que además han tenido prácticas verdaderamente fraudulentas, contratando a tomadores de decisiones para convertirlos en sus asesores. Obviamente, estos tomadores de decisiones que se desempeñaron en cargos públicos de la mayor relevancia tienen información privilegiada, información que no es de ellos, es de los estados para los cuales trabajaron, es de los ciudadanos de esos países, son temas de seguridad nacional, de soberanía energética, y estos infames van y entregan esta información clave estratégica a las empresas a cambio de un buen moche, por supuesto, y después son personeros que defienden a ultranza los intereses de estas empresas a pesar de afectar el interés nacional, el interés de su país de origen, del país para el cual trabajaron. Verdaderamente esto es tráfico de influencias y es un auténtico acto de traición a la patria. Por eso se da este manotazo en la mesa y se dice hashtag se acabó la robadera. En términos concretos, eso significa la iniciativa de reforma eléctrica que se habrá discutido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que bueno, ha generado precisamente rechazo entre los sectores oligárquicos que claramente verían afectados sus intereses ventajosos, sus contratos leoninos que fueron entregados por las administraciones anteriores en nuestro país. Y bueno, ya decíamos que México lamentablemente no es el único en donde este tipo de esquemas se ha intentado imponer en materia energética. Vamos a comentar la información de la mayor relevancia. Hashtag se acabó la robadera. La nota la recuperamos del portal de noticias del periódico estadounidense The Washington Post. Esta nota está firmada precisamente por el corresponsal del medio, Rodrigo Benedit. En este caso es un especialista en temas de carácter económico que firma la nota, esta columna de opinión en el periódico The Washington Post, publicada precisamente el día 5 de octubre. La nota se titula La reforma eléctrica de AMLO busca arreglar la reforma fallida de Enrique Peña Nieto. Y bueno, Rodrigo Benedit es un economista mexicano especializado en la industria energética y el comercio internacional. Por supuesto, este es un texto que no lo van a ver en los medios tradicionales de comunicación y nunca lo van a recuperar ningún personaje de la derecha como acostumbran a hacer cuando algunos artículos pagados salen en este periódico, en el The New York Times, que con sendos señalamientos y calumnias hacia las decisiones estratégicas de la administración federal en nuestro país, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Dicha sea
la verdad, amigas y amigos, en todas sus letras y a los cuatro vientos. La iniciativa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso en materia de electricidad pretende la modificación de 3 artículos de la Constitución y tiene como principal objetivo corregir el desorden en el sistema eléctrico nacional que provocó la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Esta abrió abruptamente la posibilidad de empresas privadas de participar en la generación de electricidad sin antes preparar adecuadamente a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad. Con esta iniciativa, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca fortalecer a la CFE para que garantice el suministro eléctrico a los consumidores finales con precios justos y que esto a su vez mitigue los riesgos de seguridad nacional que conlleva la pérdida de control sobre la generación de electricidad al cederla a empresas privadas, además de sentar las bases para conducir desde el Estado la transición energética hacia fuentes de generación no contaminantes, misma que hay que decirlo, se contempla en México y el mundo hacia el año 2050. Con la reforma energética de 2013, el gobierno de Peña Nieto prometió una mejora general en el sistema de energía y una baja en las tarifas de electricidad. Sin embargo, no solo aumentaron las tarifas, sino que de acuerdo con el gobierno actual, la CFE perdió mercados, fue obligada a endeudarse para comprar electricidad de empresas privadas y fue fraccionada en diferentes subsidiarias que no podían ayudarse o intercambiar información debido a una separación legal obligada, pero ellos sí compran información estratégica, ellos sí contratan a los tomadores de decisiones para hacerse de esa información y obtener una ventaja desleal para competir. Esa es la realidad, amigas y amigos. La reforma energética incluso creó, según la CFE, un mercado eléctrico paralelo ilegal, en donde las empresas privadas simulaban generar electricidad para autoabastecerse a través de vacíos en la regulación y la complacencia de la Comisión Reguladora de Energía. Estas generadoras privadas se hacían de clientes que legalmente consideraban socios, pero que en los hechos les revendían electricidad pagando menores costos, aprovechando la figura legal creada por la reforma. Al establecer de esta forma a los llamados socios de $1, las generadoras privadas crearon inestabilidad en el suministro de energía. Además, con el pretexto de generar energías limpias, la pasada administración llevó al sector a su completa bursatilización, cargándole todos los costos a la CFE, como ha explicado la actual secretaria de Energía, Rocío Nale. Si una empresa producía 1 megawatt con energía eólica o solar, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, le entregaba un certificado de energías limpias que en realidad tenía que comprar la CFE, lo cual terminó sumando una carga de 100,000 millones de pesos. Esto no solo se refleja en las finanzas del Estado, sino también en los recibos de luz de las y los consumidores, por lo cual la población terminaba financiando o subsidiando a las empresas privadas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su nuevo libro, A la mitad del camino, ha señalado que la reforma energética de Peña Nieto es contraria al interés público y de manera perversa buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el dominio del mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras. Hay que recordar que existían 7 gasoductos privados que no estaban funcionando y por los cuales la CFE pagaba aunque no recibiera ese suministro de gas. En este contexto, que se vuelve a poner sobre la mesa a la electricidad por ser un servicio básico que debe estar garantizado, debe retomarse como un área estratégica del Estado. Por eso la idea de fortalecer a la CFE se aleja de ser una expropiación a rajatabla, sino que responde al problema de desorden regulatorio que dejó la pasada administración y a una tendencia mundial donde la mayoría de los países están buscando activamente resguardar su soberanía y su seguridad energéticas y por tanto su seguridad nacional. Afortunadamente y a pesar de los esfuerzos privatizadores de la administración anterior, México es de los pocos países que aún tiene una empresa estatal fuerte para generar su propia electricidad y ofrecer ese suministro básico. Esto es sumamente importante, pues hay países que dependen completamente de empresas privadas y se han vuelto esclavos de los vaivenes del mercado.
lo cual ha elevado los costos de los recibos de luz a niveles récord, como ha ocurrido recientemente en España y en general en la Unión Europea, que tiene precisamente un esquema similar de entrega de los energéticos a las empresas privadas. Hoy las empresas privadas aprovecharon ya la ventana que abrió la administración pasada en el sector energético, invirtiendo grandes cantidades de dinero y creando una infraestructura que simplemente no puede echarse por la borda de un momento a otro. Y ante la propuesta actual de reforma, la pregunta que surge es cómo coexistir sin excluirles, pero recuperando el equilibrio que rompió la reforma anterior. La respuesta en la nueva iniciativa está en una división en donde 54% de la electricidad sea producida por la CFE, mientras que el restante 46% lo hagan las empresas privadas. Este balance garantizaría que el Estado tenga una presencia que proteja la seguridad energética del país y al mismo tiempo pueda coexistir con las empresas que ya tuvieron entrada en el sector. Finalmente, si la iniciativa privada estuviera encargada de 100% de generación y distribución de la energía eléctrica, en momentos como el que vivimos, cuando el precio de insumos como el gas natural se ha elevado de manera considerable, dejaría a los consumidores en franca indefensión frente a los aumentos unilaterales de las tarifas de electricidad, porque dependerían completamente del comportamiento del mercado. Ahí está de nuevo el ejemplo de España. Y ha pasado también con las gasolinas, que se prometió que iban a bajar y nada que bajaron, y siempre estamos en estos vaivenes. Por fortuna, actualmente se ha contenido el precio, se ha estabilizado el precio de las gasolinas en el país, y esto como parte de la política de regulación del precio de los combustibles en la actual administración. Las empresas, en el caso español, en materia de energía eléctrica, amenazaron con cerrar al Estado español sus plantas si se abarataban las tarifas de electricidad, y ante esto el gobierno de España no tuvo otra más que doblar las manos y entregar inermes a sus consumidores de electricidad, a los usuarios de la electricidad, a que tuvieran que pagar lo que las empresas dispusieran. La nueva reforma energética no es una vendetta en el caso mexicano en contra del sector privado, ni un capricho nacionalista de la actual administración. Es simplemente una respuesta lógica a un contexto de debilitamiento en el sector energético que urge resolver, porque para evitar casos como el de España y alcanzar la soberanía energética es necesario contar con una legislación fuerte que ponga al centro el derecho de las personas a acceder a energía. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, por eso decimos hashtag se acabó la robadera, y eso es en el fondo lo que se está buscando, por supuesto, dar lugar a la regulación y al control de la energía, del suministro de energía eléctrica como un elemento de soberanía energética y desde luego de desarrollo, de bienestar y de seguridad nacional, amigas y amigos. Por ahí aparece en esta iniciativa también el tema del litio, que se ha dicho que no se concesionará a privados, mucho menos a extranjeros, la explotación de este importante recurso, el litio, que también habrá de empezar a explotarse de manera importante en nuestro país por parte del Estado mexicano. El hashtag los tres amigos, y es que como todas y todos ustedes saben, en el marco de la visita de nuestro presidente a los Estados Unidos para llevar a cabo la cumbre de líderes de Norteamérica, esta cumbre que se ha llamado en otras ediciones de los tres amigos, pues hay muy buenas noticias en relación a la agenda que el gobierno mexicano planteó en esta reunión de líderes de Norteamérica, temas de carácter migratorio, económico, de cierre de filas, de fortalecimiento de las relaciones entre estas tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá, para la cooperación económica, para el desarrollo y para hacer un frente de competitividad sana, pero en correlación de fuerzas con el gigante asiático, nada más y nada menos que con China. Sin duda alguna, los planteamientos de nuestro país fueron escuchados, fueron recibidos con con todo interés. Y bueno, el asunto migratorio también fue un aspecto que se planteó por parte de México en esta reunión. Vamos a comentar la información porque sin duda es también de la mayor relevancia. Hashtag
reunión de los tres amigos. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico El País, publicada el día de hoy precisamente y titulada López Obrador pide a Biden impulsar la reforma migratoria en Estados Unidos. La nota está firmada por los corresponsales del medio Iker Seis Dedos y Francesco Manetto, publicada, insisto, el día de hoy. Aquí vemos en la ilustración al presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente Joe Biden de México y de los Estados Unidos, respectivamente, en el Salón Oval de la Casa Blanca, en una reunión francamente cercana, fraterna, entre amigos, entre colegas, jefes de Estado y sobre todo, como así se señaló por el propio presidente Joe Biden y se planteó en esencia desde el previo a la reunión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reunión entre iguales, nada más, nunca más subordinación, nunca más sometimiento en la relación entre México y Estados Unidos. La nueva ley supondría la regularización de 11 millones de indocumentados, esto en materia migratoria. Podemos enfrentar todos los desafíos si nos tomamos la molestia de hablar, sentencia también Joe Biden ante el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha solicitado este jueves en Washington a Joe Biden impulsar la reforma migratoria en los Estados Unidos prometida por este, que permitirá la regularización de 11 millones de mexicanos indocumentados. Ningún otro presidente ha expresado como usted un compromiso inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Le ha dicho López Obrador a Biden en la Casa Blanca, en presencia también de su homólogo canadiense, el primer ministro Justin Trudeau. Ha sido en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida coloquialmente como la de los tres amigos, convocada por el presidente Biden. Es la primera vez en 5 años que se celebra este encuentro político y económico creado en 2005 con carácter anual y que el expresidente Donald Trump no vio con buenos ojos y torpedeó, dice la nota, de manera sistemática. López Obrador traía un mensaje claro a Washington y lo ha repetido en 3 ocasiones. Celebramos que Biden haya enviado la iniciativa al Congreso de regular inmigrantes y que ojalá los legisladores la apoyen porque es algo justo. No hay ninguna iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Nosotros, señaló el mandatario mexicano, vamos a estar observando el proceso. Ha dicho antes de verse con Biden el mandatario mexicano a la vicepresidenta Kamala Harris también. Después, en su reunión bilateral con el demócrata, ha resaltado que se trata de una iniciativa que beneficia a millones de migrantes mexicanos que viven y trabajan honradamente en los Estados Unidos. Es una iniciativa para hacer justicia, ha enfatizado López Obrador, abundando en la idea repetida durante esta semana de que considera que ha llegado el momento de que la comunidad mexicana, formada por 38 millones de personas, presione a senadores y congresistas a la manera en que lo hace también con indudable éxito los 4 millones de cubanoamericanos que habitan en la Unión Americana. Podemos enfrentar todos los desafíos que se nos presenten si nos tomamos la molestia para hablar entre nosotros, ha sentenciado Joe Biden para subrayar la sintonía regional en la reunión trilateral celebrada el jueves por la noche. Como líderes compartimos un entendimiento innato de que nuestra diversidad es una fortaleza enorme, que somos más capaces de liberar nuestro potencial cuando liberamos toda la gama de talentos de nuestra gente. Con este gesto y tras sus recientes viajes a Europa y a la cumbre del cambio climático en Glasgow, Biden continúa en su empeño de reconstruir el entramado de relaciones internacionales que Trump dejó reducido a escombros. También pretende mandar un mensaje de unidad regional frente a los desafíos comerciales que plantea China y en menor medida Europa. La relación especial entre los 3 países ha tomado mayor relevancia a la luz de la crisis global de desabastecimiento. Sobre China, López Obrador, que a principios de junio se reunió con Harris durante la visita de la vicepresidenta a México y lo había hecho virtualmente con Biden a finales de febrero, se ha mostrado contundente al decir que la cooperación regional es
indispensable para poner coto al creciente poder del país asiático, que representa el 14.4% de los mercados globales frente al 13% de Norteamérica. López Obrador ha esgrimido unos datos basados en la última década, según los cuales, de confirmarse esa tendencia, si los tres países no hacen nada para competir, en 2051 Pekín tendrá una cuota del mercado mundial del 42% frente a solo el 12% de lo que tendría la región de Norteamérica integrada por México, Estados Unidos y Canadá. Así que, pues en el ámbito de la competitividad de la región, de Norteamérica, de América en su conjunto frente a lo que representa Asia, particularmente con el caso de China, pues es necesario redoblar esfuerzos para estar a la altura de los retos y de las circunstancias en materia geopolítica y económica, sentenció López Obrador. El día arrancado para López Obrador arrancó hoy con una cita cara a cara con el primer ministro canadiense, en la que hablaron de profundizar la integración económica y en materia de seguridad entre ambos países, la lucha contra la desigualdad, uno de los ejes centrales del proyecto político del mandatario mexicano, y la cooperación comercial han marcado esa primera reunión, que ha continuado con unas bilaterales con la vicepresidenta estadounidense y con Joe Biden. El programa culminaba con el encuentro entre los tres amigos. Los temas del orden del día eran la gestión de la salida de la pandemia, el cambio climático, la situación en Cuba, la crisis de desabastecimiento, las reformas eléctricas, la defensa y el más acuciante de todos, la inmigración. Sobre esa trilateral, funcionarios de la Casa Blanca que hablaron el miércoles con la condición del anonimato se mostraron el miércoles seguros de que se iba a llegar a acuerdos sobre el intercambio de vacunas con los países pobres de América Latina y el Caribe. Asimismo, dieron por hecho un pacto para reducir las emisiones de metano en las industrias del petróleo y el gas hasta en un 75% para 2030, situación en la cual, por cierto, nuestro país es líder precisamente en la reducción de emisiones de gas metano. Por la mañana, Biden se vio con Trudeau preguntando a la prensa por el posible boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, cuya celebración está prevista para febrero de 2022. Biden ha dicho que era algo que se está considerando. Somos pueblos, naciones hermanas, que estamos muy cerca, pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. Y lo más importante, una muy buena relación y cooperación de amistad, ha enfatizado después López Obrador, quien mientras esperaba al líder canadiense en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, se ha asomado al balcón a saludar a un grupo de compatriotas, quienes, por cierto, la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, pues lo recibió desde el día de ayer a su llegada a la casa, a la Embajada de México en Estados Unidos por la noche. Y bueno, pues las manifestaciones, las expresiones de apoyo, de júbilo, de gusto por la presencia del mandatario mexicano en la Unión Americana no se han hecho esperar, como también ocurrió de manera espontánea en la visita que hizo el mandatario precisamente hace algunos días a la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido también el primer ministro canadiense, ya en el contexto de su reunión con López Obrador, el que ha hecho especial hincapié en otros temas que unen las agendas de México y Canadá, temas como el asunto de los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos, dijo Trudeau, grandes aliados. Los dos gobernantes han pactado precisamente profundizar el apoyo a los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas de ambos países bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que regula las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, y que también es uno de los grandes temas de esta cumbre. El presidente mexicano y el primer ministro canadiense enfatizaron que la prosperidad debe ser resultado de acciones que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambos pueblos y de la región en su conjunto, ha informado la Secretaría de Relaciones anteriores. Finalmente, a partir de estas coincidencias, López Obrador propuso seguir trabajando de cerca
incluyendo profundizar el diálogo entre los gobiernos y comunidades de México y Canadá a fin de compartir experiencias y perspectivas exitosas. El combate a la desigualdad a través de medidas de redistribución de la riqueza más justas ha marcado la coincidencia central entre ambos mandatarios, según ha asegurado el gobierno mexicano. El presidente reiteró su apuesta, como ya comentábamos, amigas y amigos, por un sistema global que garantice la equidad e inclusión de acuerdo con el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que puso a consideración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas López Obrador la semana pasada. El objetivo central, como ya se sabe, es apoyar a cerca de 750 millones de personas en situación de pobreza en el mundo. Así que aquí lo tenemos, sin duda, temas exitosos, una cumbre exitosa en materia de la agenda que México llevó a esta reunión, a este encuentro trilateral y bilateral de manera diferenciada en materia migratoria, en materia de cooperación económica y en materia de solidificación, de unificación del bloque de Norteamérica para convertirse en una de las regiones más competitivas económicamente hablando de el mundo entero. Así que pues ahí está la agenda, ahí están las propuestas y ahí está el hashtag, la reunión de los tres amigos. El hashtag, la segunda mitad del camino. Ayer el presidente de la República en senda ceremonia, ¿qué digo ceremonia? Festejo cívico en la plancha del Zócalo, llevó a cabo su tercer informe oficial de labores, de actividades como presidente de la República. Y bueno, la plancha del Zócalo lució pletórica, extraordinaria, fraterna, solidaria, como siempre, un punto de encuentro de las fuerzas progresistas de nuestro país, y así volvió a ocurrir después ya de un tiempo considerable, después de la prohibición de las concentraciones masivas en el marco de la pandemia. Hoy pues ya buen porcentaje de nuestra población está vacunado, particularmente la Ciudad de México ya ha garantizado a los mayores de 18 años el acceso a las vacunas. Y bueno, en ese marco pletórico, en esa fiesta cívica, cultural, política, social, las mexicanas, los mexicanos se congregaron en buena proporción en la plancha del Zócalo para escuchar de propia mano la información, el informe, la rendición de cuentas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un balance interesante, por supuesto, el reconocimiento de los retos, de las áreas de oportunidad, de los pendientes, de lo que hay que hacer hacia la segunda mitad del sexenio para consolidar las bases del proyecto que propios y extraños se han dignado en llamar la cuarta transformación de la vida pública y política en nuestro país. Amigas y amigos, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre a la derecha la posición política, a la comentocracia, la 4-3 avanza, y ayer vimos claramente que cuenta con el respaldo popular de manera amplia, de manera contundente, de manera sólida. Vamos a comentar la información y también vamos a reflexionar sobre los retos que vienen para el gobierno mexicano y para la población, el pueblo de México en su conjunto. Recuerden que México somos todas, somos todos, y por eso decimos hashtag la segunda mitad del camino. Quédense con nosotros porque vamos a comentar también esta información sin duda, de la mayor relevancia. Continuamos finalmente para cerrar nuestra sección hashtag 3 de 3 del día de hoy. Esta nota la recuperamos del portal de noticias. Sin embargo, el respaldo a 3 años de gobierno, esta nota fue publicada el día de hoy y firmada por la corresponsal del medio, Daniela Barragán. AMLO traza a sus seguidores en Zócalo lleno. Me acordé de la oposición. Así no, AMLO traza a sus seguidores en Zócalo lleno la ruta para los 3 años por venir. Pues aquí tenemos la información, amigas y amigos. El presidente López Obrador habló ante una plaza de la Constitución viva frente a miles de personas, reconoció sus pendientes y enlistó cuáles serían las directrices para su segundo tramo de gobierno. Con información también de Romina Gándara. Ciudad de México, 2 de diciembre, el Zócalo se llenó otra vez. Luego de 2 años de pausas de eventos masivos. Cientos de personas se reunieron para escuchar el balance de los 3 años de gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, quien ante miles de ciudadanos trazó la ruta que seguirá en la segunda parte de su sexenio. Las imágenes fueron iguales a las de hace 3 años, las mismas consignas y también las mismas caras de alegría, aunque ahora con cubrebocas. A decir de la gente, era necesario mostrar cariño y fuerza, aunque la sombra de los pendientes y los retos están a la vista. Durante 2 años, los niveles de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron solo tema de encuestas hasta ayer. Este miércoles la gente salió a demostrar el apoyo al proyecto en el que aún cree. Sin embargo, cumplir la primera mitad de gobierno significa también brincar al último tramo, y es cuando los pendientes y los retos salen a flote. Los analistas ven problemas en la economía y en la violencia. En su discurso, el presidente enumeró precisamente los desafíos en estos rubros, al igual que en materia de corrupción, pero enlistó además los proyectos que deparan a su gobierno en la segunda mitad del sexenio. A nivel de piso, la gente, como pudo constatar, sin embargo, hablaba de los casos de corrupción que desde antes del 1 de diciembre de 2018 se prometió combatir. Dicen que eso es lo que falta y lo que se debe atender pronto. Durante su discurso, el propio presidente dijo que se avanzó en este tema al considerar la corrupción como un delito grave, y esto es cierto, amigas y amigos. Este delito grave no admite fianza, implica un proceso de encarcelamiento directo cuando se acredita el delito cometido por algún ciudadano, por algún actor político. Que se atacó la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, y esto es cierto también, y que los bancos ya no son beneficiarios de esta condonación de impuestos. En el caso de la condonación, de combatir la condonación de impuestos, justo este fue una de las razones por las cuales se pudo salir a flote a pesar de la pandemia y no se tuvo que pedir deuda o incrementar la deuda ya adquirida por administraciones anteriores. Entonces, este es un elemento también cierto y un resultado contundente. Que la muestra de esto es también que se generaron fondos para hacer posible la construcción de un aeropuerto como el de Felipe Ángeles en Santa Lucía y el financiamiento también del Tren Maya. Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana, dijo, hemos ahorrado en los 3 años 1.400.000 millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo, expresó el mandatario. Al igual que la corrupción, la inseguridad es otro rubro, es el otro rubro que los simpatizantes señalaron que sigue pendiente para el gobierno federal. Al respecto, López Obrador repitió lo ya expresado en su libro A la mitad del camino, de que la verdadera confrontación es con las bandas que reclutan a los jóvenes. Debemos quitarles el semillero, dijo, y aseguró que es con los programas sociales que están logrando, que se está avanzando en el logro de este objetivo. Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas, agregó en uno de los puntos medulares de su mensaje. Pero ese pendiente y otros no importaron para que la gente abrazara al presidente, ni la misma pandemia que amenaza con golpear ya en una cuarta ola. Vacunados y con cuidado, ya teníamos que venir, comentaron algunos asistentes. Sin embargo, así la Ciudad de México a la Ciudad de México llegaron cientos de personas del Estado de México, pero también desde más lejos, de Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y hasta de Macuspana, Tabasco. Personas que contaron llevaban encerradas todo el tiempo de la pandemia, saliendo solo a lo necesario, llegaron con el esposo, las hijas, cada uno con su cubrebocas porque consideraron necesario hacer presencia. Otros aseguraron que la pandemia ya se acabó, aunque la variante Omicron está cada vez más cerca de México. Los ciudadanos comenzaron a llegar desde antes de las 13 horas a la plancha del Zócalo. Contingentes de diversas alcaldías de la Ciudad de México, como Iztapalapa, en el caso del Estado de México, Iztapaluca, Xochimilco, también en la Ciudad de México, Coyoacán y Azcapotzalco, llegaron en camiones, al igual que vastos grupos de personas provenientes del Estado de México. La plaza se llenó de banderas blancas con el logo de Morena, otras banderas guindas y algunos integrantes del Partido del Trabajo también se hicieron presentes. Doña Silvia llegó desde Iztapalapa para escuchar el mensaje del mandatario. La adulta mayor destacó
Destacó que una de las cosas que más le ha impactado del actual gobierno es que durante la pandemia México no solicitó deuda. Consuelo Correa del Estado de México platicó que ella acudió a escuchar el mensaje para apoyar al jefe del Ejecutivo porque considera que han sido 3 años de cambios. La ruta a seguir en la segunda mitad. Andrés Manuel López Obrador dijo casi al inicio de su discurso que a 3 años de su gobierno se encontraba de pie a pesar de la pandemia. Él, al hablar de la crisis del COVID-19, señaló que el país enfrentó los efectos devastadores de esta contingencia con el desempeño fraterno y ejemplar del personal de salud, un reconocimiento al heroísmo del personal de salud, amigas y amigos. Por ello anunció que el personal de salud que ingresó temporalmente a trabajar a los servicios de salud públicos durante la crisis sanitaria mantendrán su fuente de trabajo. Otro de los aspectos que el mandatario señaló en su discurso en materia de salud es que al tener la vacuna a tiempo, esto ayudó mucho al país. Indicó que en México al menos el 86% de los adultos están ya vacunados y anunció que se van a aplicar, lo comentábamos, dosis de refuerzo, comenzando con adultos mayores. Garantizar la salud pública es un desafío. Dijo, mi sueño es que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. El tema del empleo fue uno de los momentos que más aplaudieron los asistentes, pues el mandatario aseguró que se llegó a la cifra más alta de la historia en materia de empleo formal, con un total de 20 millones 933,000 trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano de Seguridad Social con un salario en promedio de 13,000 pesos mensuales. También reiteró lo anunciado días atrás, un plan general de distribución de medicamentos apoyado en las Fuerzas Armadas para llevar medicinas hasta los lugares más apartados del país, el cual se pretende arranque a inicios del 2022. El sueño, dijo, que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendida como lo merece, expresó. En materia de política social, también indicó que así como cumplieron con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores de 65 años del país, harán lo mismo con la ayuda para niñas y niños con discapacidad, un programa que anunció buscan hacer universal de mano con los gobiernos estatales. Dijo además que a partir del año próximo aumentará el monto de las becas de estudiantes de familias pobres desde el nivel de preescolar hasta el nivel de educación superior. Al hablar de otro desafío, destacó cómo se ha ido dando el regreso a clases en medio de la pandemia e indicó que en cuanto a la investigación de mano del nuevo CONACYT, habrá más científicos que hagan aportaciones como en la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos por el COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos, dijo, con la vacuna patria. Así que, amigas y amigos, en el marco del próximo refuerzo de vacunas, seguramente ya el próximo año se contará con este biológico de patente mexicana, científicos mexicanos que estarán generando esta protección para nuestra población, como no había ocurrido en años de gobiernos neoliberales en nuestro país. Llegado el momento, López Obrador se refirió al principal desafío de su gobierno, el crecimiento económico. Recordó que a diferencia de la mayoría de las naciones no se contrató deuda e indicó que por 2 años y 11 meses se mantuvo el tipo de cambio estable. También manifestó su confianza en la recaudación fiscal que ha tenido su administración, en el potencial de crecimiento del sector agropecuario, en la afluencia turística y en la ventaja que implicará el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No tengo duda, dijo, pronto, muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica. El presidente proyectó sus metas en el sector energético e indicó que a finales de 2023 se procesarán 1.200.000 barriles en las 6 refinerías que se han rehabilitado, 340,000 barriles adicionales en la refinería que se compró con la empresa petrolera Shell en Texas, y la misma cantidad, otros 340,000 barriles en la nueva refinería de Dos Bocas. Aseguró que habrá la capacidad para refinar en total alrededor de 1.880.000 barriles
diarios de gasolina, diésel y turbocina, con lo cual se garantizará el consumo nacional. Recordar que lo que se busca es satisfacer el consumo interno, ya no la exportación, para también contribuir a disminuir las emisiones contaminantes y cuidar el medio ambiente. También se destacó que con la nueva reforma constitucional que envió al Congreso se garantizará la soberanía energética al tiempo que se nacionalizará el litio, considerado como el oro blanco por las oportunidades que implica su explotación. De igual forma, refrendó algunas directrices con las cuales ha anclado el primer tramo de su gobierno, algunas de las cuales le han sido cuestionadas ante los pocos avances, como el caso de cerrar totalmente la puerta al maíz transgénico, no usar fracking, no otorgar nuevas concesiones mineras, no sobreexplotar los mantos acuíferos, no permitir la tala de selvas y bosques, no autorizar la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, no permitir la operación a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras, ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente. Al final de su discurso y tras enumerar varias de las acciones que ha implementado, algunas de las cuales le han valido críticas, también señaló que el próximo año tendrá una prueba de oro con la revocación de mandato y sobre todo sentar con este ejercicio, un precedente para los futuros gobiernos. El pueblo, dijo, tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera, advirtió. Esto es muy importante, el ejercicio no solo aplica para este proceso, sino sienta el precedente para que otro tipo de autoridades y funcionarios también sean sometidos a partir de este ejercicio a la revocación de mandato. No tenemos por qué aguantar gobernantes y funcionarios ineficientes. Al tiempo que agradeció ante una plaza de la Constitución colmada, el día se fue apagando. La salida de la gente, luego de los tradicionales Viva México, se extendieron por 2 horas. Era una imagen extraña, luego de que el mundo recibiera mensajes de no estar en lugares cerrados y aglomerados, pero el Zócalo se volvió el de siempre, el de antes, el que lleva años con el grito de es un honor estar con Obrador. Pues aquí tenemos la información, la reseña de lo que ocurrió el día de ayer, amigas y amigos, una jornada espléndida, una fiesta popular, cívica, política, al lado del presidente de la República y su informe a 3 años de gobierno.